Permítame que le cuente una historia que, aunque parezca sacada de una película, le aseguro que es tan real como el aire que respiramos. Es una historia sobre el peso de una firma, sobre cómo un solo trazo de tinta puede levantar o derrumbar una vida entera, especialmente cuando uno ya ha vivido lo suficiente como para saber que no todos los apretones de manos son sinceros. Si usted, como yo, valora la tranquilidad ganada con esfuerzo, el nombre limpio y el legado que dejará, le ruego que preste atención a cada palabra que sigue, porque lo que le voy a revelar hoy no se aprende en las escuelas, sino en la escuela más dura de todas, la vida misma, en esos despachos con olor a papel viejo y decisiones definitivas. Hablemos de mi amigo, llamémosle Don Ernesto, un hombre de principios sólidos, de esos que se hicieron a sí mismos con el sudor de la frente y el buen juicio. Don Ernesto había pasado la barrera de los 60 y había alcanzado ese punto dulce en la vida donde el trabajo duro se transforma en patrimonio tangible, una casa pagada, una pensión digna y, lo más importante, una reputación intachable en su comunidad. Él no era un millonario de revistas, sino un hombre de $1 millón. Y créame, hay una gran diferencia. Su millón no estaba en yates o jets privados, estaba en seguridad, en la certeza de que ni él ni su familia volverían a pasar penurias. Era la garantía de una vejez serena. Pero la serenidad, amigo mío, es a menudo el blanco perfecto para la emboscada. Como le dirá cualquier persona con experiencia, los mayores riesgos no vienen de las tormentas visibles, sino de las sonrisas cálidas y las promesas fáciles. En el caso de don Ernesto, la amenaza se presentó con el rostro de su propio sobrino, un joven emprendedor, brillante en apariencia, pero con una ambición que le bailaba peligrosamente cerca de la imprudencia. El sobrino se acercó a Ernesto con un proyecto de inversión que, según él, era la oportunidad del siglo, una mina de oro digital. Recuerdo que Ernesto me lo comentó en su momento, con un brillo de orgullo paternal en los ojos. «Es un muchacho inteligente», me dijo, «con ideas modernas. Yo le voy a ayudar a despegar». Ahí es donde radica la primera gran lección que debemos grabar a fuego en nuestra mente. La línea entre la generosidad y la temeridad se difumina cuando involucramos a la familia y al dinero. Uno se siente obligado, se siente protector y, lo más peligroso de todo, se siente confiado. Don Ernesto, con su nobleza a flor de piel, decidió ser el aval, el garante silencioso del préstamo bancario que el sobrino necesitaba para arrancar. No era dinero suyo el que iba a arriesgar, pensó, sino solo su buen nombre. ¡Qué terrible error de cálculo! ¿Sabe usted el valor real de su buen nombre en la mesa de un banco? Es su vida, su casa, su paz. Es, literalmente, todo lo que usted ha construido. El notario, ese testigo mudo y legal de nuestros mayores aciertos y más dolorosos errores, ya lo había advertido. Recuerdo vívidamente el día en que firmaron. Ernesto me invitó a que lo acompañara para que le diera un poco de soporte moral, me dijo. Estábamos en ese despacho solemne, con la luz filtrándose por las persianas, creando barras de sombra sobre el escritorio de caoba. El notario, un hombre ya mayor, de gafas de montura fina y voz pausada, repasó el documento por última vez antes de indicar dónde debía firmar don Ernesto. Y justo antes de que la pluma tocara el papel, el notario se inclinó sobre el documento y pronunció esas palabras que hoy se han convertido en el título de esta charla. «Cuida lo que firmas». Lo dijo sin un ápice de emoción, como quien repite una máxima ancestral, pero con una seriedad que helaba la sangre. Le explicó a Ernesto, con la paciencia de un maestro, que en ese tipo de avales la línea de responsabilidad no distinguía entre la intención noble y la imprudencia ajena. Si el negocio del joven fracasa, le dijo, usted es el primero en la lista de cobro. El banco no distinguirá entre el garante y el deudor original. Para ellos, su firma es la garantía y su patrimonio, la moneda de cambio. El sobrino sonreía, despreocupado. Ernesto, confiado en la brillantez de su familiar, minimizó el riesgo. «Es solo una formalidad, licenciado. Mi sobrino es un genio». Y firmó. Aquí viene el punto de inflexión. El negocio del sobrino, como el 90% de los emprendimientos novatos, no despegó. De hecho, se hundió estrepitosamente,
Y no se hundió en un par de años, se hundió en menos de 8 meses. La mina de oro digital resultó ser un pozo sin fondo. Y un martes por la mañana, justo después de su café, don Ernesto recibió en su buzón una carta certificada con el membrete inconfundible del banco. El aire se le fue de los pulmones. Era una notificación de impago, exigiendo la ejecución de la garantía. La deuda ascendía a una cifra considerable. No era el millón que él poseía, pero era una cantidad lo suficientemente grande como para obligarle a vender su casa, el refugio que había construido durante décadas. Señoras y señores, la palabra clave aquí es rapidez. El banco actuó con la eficiencia fría y mecánica de una máquina. No hubo llamadas amables, no hubo segundas oportunidades. Solo la ley en papel, exigiendo lo que la firma de don Ernesto les había prometido. Su patrimonio. La angustia se apoderó de él. Vio cómo su vida se desmoronaba en cuestión de semanas. El estrés lo envejeció. Las noches se volvieron insomnes, llenas del eco de la frase del notario: cuida lo que firmas. Sentía que había traicionado su propia seguridad. Y lo peor, el pánico de tener que darles la noticia a sus hijos. El buen nombre por el que había trabajado toda su vida estaba a punto de ser manchado por un incumplimiento que no había sido suyo. Pero aquí es donde la historia da un giro. Y es un giro que solo ocurre cuando usted ha tenido la sabiduría de escuchar a los veteranos, a los que han visto pasar la marea. Don Ernesto, afortunadamente, no había puesto todos sus huevos en la misma canasta. De su $1.000.000 había mantenido una reserva en liquidez, una cantidad significativa, un colchón de seguridad que él llamaba el fondo anticatástrofes. Yo siempre le preguntaba: ¿para qué tanto dinero quieto, Ernesto? Ponlo a trabajar. Y él, con esa calma del que sabe más, me respondía: hijo, el dinero quieto a veces es el único que puede salir corriendo cuando hay que pagar el incendio. Y vaya si lo había. El dinero, el $1.000.000 que había acumulado en su vida, no sirvió para hacerse más rico, sino para salvar lo que era invaluable: su nombre. Señoras y señores, piensen en esto. Lo más fácil para él habría sido dejarse embargar, meterse en litigios costosos y largos y terminar perdiendo la casa de todas formas, pero con el agravante de arrastrar un historial crediticio desastroso. Eso hubiera significado, a su edad, una verdadera catástrofe financiera y emocional. En cambio, don Ernesto hizo algo extraordinario en el contexto de su angustia. Tomó la dolorosa decisión de usar una parte de ese $1.000.000 en efectivo, no para pagar la deuda total, que no la cubría, sino para negociar con el banco una liquidación rápida y voluntaria, demostrando buena voluntad y capacidad de pago inmediato. Fue un sacrificio, sí, un golpe brutal a su patrimonio, pero fue la jugada que le permitió salir de ese agujero sin el estigma del embargo forzoso. Y el notario, al recibir la noticia de que don Ernesto había logrado evitar el desastre mayor con su propia reserva, me comentó con una seriedad melancólica: cuida lo que firmas, y cuida más lo que tienes guardado para cuando la firma te traiciona. Ese dinero no lo salvó de la deuda, lo salvó de la deshonra, lo salvó. Y créame, es el final de esta primera parte de la historia, pero la tormenta apenas estaba comenzando. Lo que don Ernesto tuvo que afrontar después no fue con el banco, sino con su propia familia, y lo que aprendió sobre el verdadero valor de la lealtad es algo que usted no querrá perderse en nuestro próximo bloque. La traición, la amargura y la lección final están aún por venir. La tensión acaba de empezar. Si el bloque 1 nos enseñó que una firma puede ser una cadena, el bloque 2 nos mostrará quién aprieta el grillete y por qué el dinero, a menudo, es solo un espejo que refleja la verdadera naturaleza de las personas, especialmente de aquellas que juramos conocer mejor. Dejamos a don Ernesto con un profundo corte en su patrimonio, pero con el honor salvado. Había utilizado una parte sustancial de su fondo anticatástrofes para neutralizar la bomba que su sobrino había plantado con aquella firma imprudente. Había evitado el desahucio, había mantenido su historial crediticio inmaculado y, lo más crucial, había pagado por la paz. Pero el precio de esa paz se pagaría doble, porque la batalla más difícil aún estaba por librarse en el campo de la familia y la moral. Cuando don Ernesto se enfrentó a su sobrino para exigirle una explicación, no encontró arrepentimiento.
Encontró excusas. Encontró esa danza evasiva y escurridiza de quien se siente víctima de las circunstancias, nunca responsable de sus decisiones. El sobrino, con esa arrogancia juvenil que confunde la ambición con el derecho, argumentaba que el mercado se había desplomado, que los inversionistas se habían retirado a última hora y que, en el fondo, don Ernesto no había perdido nada, solo había adelantado un pago que él, el sobrino, prometía fervientemente devolver en cuanto el próximo gran negocio despegara. Detengámonos aquí un instante, estimados oyentes. Si usted ha vivido lo suficiente, sabrá reconocer la melodía de esta canción. Es la melodía del deudor crónico, del soñador sin cimientos. El primer signo de peligro, la primera gran señal de alarma, no es la pérdida del dinero, sino la pérdida de la honestidad. Don Ernesto, al ver esa falta de remordimiento genuino, esa incapacidad para asumir el peso de su error y del daño infligido, sintió un dolor más agudo que el golpe financiero. No era solo la cifra lo que le dolía, era la decepción de un hombre mayor al ver que la sangre, en este caso, no era más espesa que el agua. El sobrino, al sentirse acorralado, intentó una maniobra clásica en estas situaciones: la manipulación emocional. Le recordó a don Ernesto todos los favores que la familia le había hecho. Le insinuó que ¿para qué quería él tanto dinero a su edad? Y hasta se atrevió a decir que era su deber como tío ayudar a impulsar a las nuevas generaciones. Imagínese la audacia. Intentaba convertir a la víctima en el victimario, un arte oscuro que, lamentablemente, muchos perfeccionan cuando el miedo a la consecuencia les pisa los talones. Pero don Ernesto, en ese momento, se mantuvo firme. La serenidad que le había devuelto el notario al confirmarle que su nombre estaba a salvo, le dio la fuerza para trazar una línea. «Tu deuda no es solo con el banco, muchacho», le dijo Ernesto con voz grave, mirando a su sobrino directamente a los ojos. «Tu deuda es con la confianza, y eso, te lo aseguro, no se paga con promesas vacías». Don Ernesto tomó una decisión que marcó el final de esa relación y el principio de una valiosísima lección. Decidió documentar el pago que había hecho, no como una donación o una ayuda, sino como un préstamo formal. Redactó un nuevo documento, esta vez con la asistencia de su propio abogado, un documento que reflejaba la cantidad exacta que él había desembolsado para salvar la garantía, incluyendo los honorarios legales y los intereses mínimos que el banco le habría cobrado. Este acto, aunque frío en apariencia, fue la defensa final de don Ernesto. ¿Por qué hizo esto? Aquí está el segundo gran gatillo mental para el público más sabio: la documentación como escudo. Muchos de nuestra edad cometen el error de dejar estas transacciones familiares en el aire, basadas en la palabra o en la buena fe. Pero la buena fe, al toparse con un mal negocio, se desvanece como el humo. El documento formal, en cambio, sirve a varios propósitos. Primero, establece legalmente la obligación. Segundo, y quizás más importante, sirve como un recordatorio constante de que la acción de don Ernesto fue un sacrificio, no una obligación. Y tercero, detiene la manipulación. Al formalizar la deuda, don Ernesto le estaba diciendo a su sobrino y al resto de la familia que este era un asunto de negocios y responsabilidad, no de afecto incondicional. La reacción familiar, como era de esperar, fue una tormenta de murmullos. El sobrino se quejó, lo tildó de tacaño y desconfiado. Otros parientes, que no entendían la gravedad de la situación bancaria, intentaron mediar, sugiriendo que don Ernesto fuera más flexible. Es el clásico escenario donde el que pone los límites es criticado por el que los cruza. Pero don Ernesto se mantuvo inquebrantable. Él había aprendido una verdad universal. La caridad comienza en casa, sí, pero la responsabilidad no termina en la firma. Él había salvado su casa y su reputación gracias a su previsión, ese $1.000.000 guardado, y no iba a permitir que la presión social le hiciera perder el respeto por sí mismo. La lección aquí no es ser duro, sino ser justo. Y la justicia, a veces, requiere frialdad administrativa. Don Ernesto no buscaba arruinar a su sobrino, sino enseñarle el peso de sus acciones y proteger su propio futuro. Al final, el sobrino se alejó ofendido y la familia tardó un tiempo en asimilar la dureza de la decisión.
Pero la tranquilidad de don Ernesto no tenía precio. Él pudo volver a sentarse en su sala, en su casa, sin el fantasma del banco tocando a su puerta. El $1.000.000, o al menos el remanente, le dio esa soberanía. No fue solo un colchón financiero, fue una armadura emocional. Le permitió decir no a la presión, basta a la manipulación y adiós a la irresponsabilidad, sin tener que hipotecar su dignidad. Y en la edad en la que estamos, la dignidad es, de lejos, el activo más valioso. Había invertido en su tranquilidad. Y esa inversión, créame, es la única que nunca falla. El desenlace de esta parte es crucial. El sobrino, al no tener la presión directa de don Ernesto, solo la obligación legal, siguió intentando el próximo gran negocio. Pero sin la garantía del buen nombre de su tío, el camino fue mucho más difícil. Don Ernesto, por su parte, reestructuró sus finanzas, rellenó ese fondo de seguridad con la sabiduría de la experiencia y se dedicó a educar a sus propios hijos sobre el poder destructivo de las firmas ciegas y la importancia de la reserva estratégica. Pero la historia no termina aquí, porque el notario, al ver el manejo sobrio y estratégico de don Ernesto, le ofreció una oportunidad única, una oportunidad que le permitió no solo recuperar lo perdido, sino multiplicar exponencialmente esa reserva de seguridad, transformando la crisis en la mayor ganancia de su vida. Ese giro inesperado, esa vuelta de tuerca que solo la experiencia otorga, es lo que revelaremos en el bloque 3. La conexión entre la crisis, la confianza y una inversión silenciosa es lo que nos espera, y es ahí donde la verdadera magia del patrimonio se manifiesta. Dejamos a don Ernesto con una cicatriz financiera, sí, pero con una lección de vida invaluable y la dignidad intacta. Había comprendido que la verdadera seguridad no reside en cuánto tienes, sino en cuánto puedes conservar cuando el mundo se te viene encima. El $1.000.000 le había servido como un paracaídas de emergencia, y ahora, con el paracaídas abierto y el suelo firme bajo sus pies, don Ernesto estaba listo para mirar hacia el horizonte con una nueva perspectiva. La crisis había actuado como un filtro, eliminando lo innecesario, la relación tóxica con el sobrino, y dejando solo la solidez de sus propios principios. Pero la vida, mis amigos, tiene una manera curiosa de recompensar la integridad y la prudencia. Y aquí entra en juego un principio fundamental en el manejo de las finanzas y el destino. La confianza abre puertas que el dinero por sí solo no puede abrir. El notario, el mismo hombre que con su voz grave había advertido a don Ernesto sobre el peligro de su firma, se había convertido en un observador silencioso de su manejo de la crisis. Vio cómo Ernesto, en lugar de recurrir a artimañas legales o de declararse insolvente, opciones que hubieran hundido su reputación, optó por la vía dolorosa pero limpia. Sacrificó parte de su capital para honrar su palabra, aunque la deuda no fuera directamente suya. El notario, en su larga carrera, había visto a muchos hombres ricos perder su fortuna y su honor, y a pocos hombres de bien preservar este último. Unas semanas después de que todo el papeleo del banco se liquidara, don Ernesto recibió una llamada inusual del despacho del notario. Era una invitación para tomar un café, no para firmar nada, sino para una charla privada. Cuando se encontraron, el notario fue directo, con esa franqueza que solo se permite a los hombres que han visto pasar el tiempo y los errores de la gente. «Don Ernesto», comenzó el notario, mientras sorbían su café, «usted ha demostrado ser un hombre de palabra en una época donde la palabra vale muy poco. Ha pagado por el error de otro, y lo ha hecho con la cabeza alta, protegiendo su nombre antes que su bolsillo. Eso es raro, y en nuestro negocio eso es oro puro». Y entonces, el notario le reveló un secreto profesional, una oportunidad que solo se ofrece a un círculo muy reducido de personas. Una inversión inmobiliaria que él estaba coordinando para un grupo selecto de sus clientes más antiguos y confiables. No se trataba de una inversión arriesgada o especulativa como la del sobrino. Era una operación de bienes raíces probada, ligada a la adquisición y saneamiento de propiedades con problemas legales menores, que el notario, con su conocimiento profundo de la ley y los registros, podía resolver rápidamente para luego revender con un margen considerable.
Era la inversión que no dependía de la suerte del mercado digital, sino de la certeza del ladrillo y del conocimiento legal. El notario enfatizó que la clave de esta inversión no era la cantidad de dinero que se aportaba, sino la confianza y la discreción. El notario necesitaba socios que no se asustaran con el papeleo complicado, que entendieran que los márgenes altos venían de los riesgos legales que solo un notario experto podía mitigar, y que, sobre todo, fueran pacientes y mantuvieran el secreto. Le ofreció a don Ernesto participar con una porción de su capital restante. Aquí reside el tercer gran principio para nuestro público: convertir las pérdidas en aprendizaje y el aprendizaje en oportunidad. Don Ernesto, a pesar de su reciente quemadura, no se cerró al mundo. Había aprendido a diferenciar entre el riesgo imprudente, el del sobrino, y el riesgo calculado, el del notario. El riesgo del sobrino se basaba en la esperanza. El riesgo del notario se basaba en la experiencia legal y la información privilegiada. Don Ernesto, con la cautela de un hombre que acaba de salir de la trinchera, revisó la documentación con su propio abogado. Descubrió que la propuesta era sólida, el riesgo estaba mitigado por la experiencia del notario y el potencial de retorno era sustancial. Decidió invertir una parte significativa de ese $1.000.000 que le quedaba, ese remanente que había salvado su nombre. Fue una decisión meditada, no impulsiva. Él no invirtió sus ahorros totales, sino un porcentaje que, si bien era considerable, le permitía mantener todavía un margen de seguridad para cualquier otra emergencia. Y aquí es donde la tensión se revierte dramáticamente. Mientras el sobrino de don Ernesto seguía intentando convencer a cualquier incauto de financiar su próxima mina de oro, cayendo en deudas y perdiendo su tiempo en promesas vacías, don Ernesto se sentó a esperar. Su dinero estaba trabajando, no en la bolsa frenética, sino en el mundo tangible de la propiedad, guiado por la mano experta de un profesional que no solo era un gestor, sino un testigo de su integridad. El ciclo de la inversión fue de 18 meses. Lento, sí, pero seguro. Y cuando llegó el momento de la liquidación, el resultado superó todas las expectativas. La ganancia neta de don Ernesto no solo cubrió la cantidad que había perdido al pagar la deuda del sobrino, sino que la duplicó. Imagínese, en lugar de terminar con $1.000.000 mermado, don Ernesto se encontró con su capital original restaurado, más una ganancia que lo elevaba a un nuevo nivel de seguridad financiera. Lo que el sobrino le había quitado con la irresponsabilidad, el notario se lo había devuelto con la confianza. La diferencia fundamental entre los dos escenarios es la calidad del asesor. El sobrino era un entusiasta, un amateur que operaba con sueños. El notario era un profesional experimentado que operaba con documentos, leyes y conocimiento del terreno. Para el público mayor esto es vital. No invierta con el que habla bonito. Invierta con el que tiene un historial limpio y una reputación que proteger. Don Ernesto no solo recuperó su $1.000.000 y lo hizo crecer. Recuperó algo mucho más importante: su fe en que la prudencia y el buen manejo siempre tienen recompensa. El dinero que había guardado lo salvó del desastre. El dinero que invirtió con sabiduría lo llevó a la prosperidad. La moraleja del bloque 3 es clara. Las crisis revelan el carácter y el buen carácter, a su vez, atrae las verdaderas oportunidades. Lo que para otros fue un dolor de cabeza legal, para don Ernesto, gracias a la recomendación del notario, se convirtió en una fuente de crecimiento silencioso y sustancial. La historia de don Ernesto ya no era la historia de un hombre que se salvó de la ruina, sino la de un hombre que, a sus 60 y tantos años, había sabido navegar una de las mayores traiciones de su vida y salir de ella más rico, más sabio y con el nombre más limpio que nunca. Pero, ¿qué pasó con el sobrino? ¿Cómo reaccionó la familia al ver el éxito silencioso de don Ernesto? Y más importante, ¿cuál fue el último y más revelador consejo que don Ernesto le dio a sus hijos sobre las firmas y el legado? Esto es lo que nos llevará al bloque 4, donde la atención se centrará en la justicia poética y el verdadero significado de la herencia. Prepárese, porque el contraste entre el éxito basado en la integridad y el fracaso basado en la evasión será el punto clave de nuestra próxima entrega. Hemos llegado al punto donde la prudencia y la paciencia de don Ernesto cosechan su recompensa.
El $1.000.000, que primero actuó como un salvavidas y luego como una semilla, había florecido. Don Ernesto estaba nuevamente en una posición de solidez, no solo recuperado, sino mejorado, gracias a la oportunidad que su propia integridad le había abierto con el notario. Pero como en toda historia humana, el regreso al éxito no pasa desapercibido, especialmente a los ojos de aquellos que esperaban verlo caer. Aquí es donde entra en juego la justicia poética y la gestión de la percepción. La familia, que al principio había murmurado y criticado la dureza de don Ernesto al formalizar la deuda de su sobrino, comenzó a cambiar su tono. La gente siempre respeta al que logra levantarse. Los que antes le aconsejaban ser más flexible, ahora se acercaban con admiración. «Qué suerte la tuya, Ernesto», le decían algunos, sin entender que la suerte es el residuo del diseño. Él sonreía con la calma del que conoce el verdadero costo de su tranquilidad. El sobrino, mientras tanto, seguía en caída libre. Su historia es el contrapunto necesario para entender la profundidad de la lección de don Ernesto. Después de ser desconectado de la fuente de aval de su tío, intentó una serie de negocios rápidos y de alto riesgo, buscando el golpe de suerte que nunca llega a los irresponsables. Cayó en el ciclo de la deuda, pidiendo dinero prestado a otros miembros de la familia y a prestamistas informales, arruinando su propia credibilidad paso a paso. Se convirtió en la persona que todos evitaban en las reuniones familiares, el que siempre tenía una historia de casi éxito y la necesidad apremiante de un pequeño empujón financiero. Don Ernesto observaba esto desde una distancia prudente, sin regocijo, pero con una profunda tristeza. Él sabía que el mayor castigo para el sobrino no era la pérdida del dinero, sino la pérdida de su reputación. Y en el mundo de los negocios, especialmente en la edad madura, la reputación es el único activo que no se puede asegurar ni comprar. Es el bien más frágil y, a la vez, el más poderoso. El sobrino había perdido la suya por avaricia y, lo que es peor, por su incapacidad de asumir el error inicial y de disculparse de corazón. La tensión alcanzó su punto culminante en una reunión familiar meses después de que don Ernesto hiciera pública, sin alardear, sino simplemente por el cambio en su estilo de vida y las mejoras en su casa, su recuperación y posterior prosperidad. El sobrino desesperado se acercó a él, pero esta vez su enfoque fue diferente. No vino a pedir dinero prestado, sino a culpar. «Tío», le dijo con amargura, «si me hubieras dejado más margen, si no hubieras liquidado tan rápido la deuda, yo habría podido encontrar una solución. Tú te salvaste gracias a tu dinero viejo, pero arruinaste mi oportunidad». Esta fue la prueba final para don Ernesto, la manipulación sutil de culpar a la víctima. Y aquí, don Ernesto demostró la sabiduría que se esperaba de su edad y experiencia. No se enfadó, no levantó la voz, simplemente le entregó una verdad contundente. «Muchacho», le dijo don Ernesto, «mi dinero no me salvó, mi prevención me salvó, y mi decisión de honrar mi firma, aunque fuera por un error tuyo, fue lo que me permitió seguir adelante con la cabeza alta. Si tú te hubieras disculpado y hubieras ofrecido un plan de pago sincero y serio desde el principio, mi respuesta habría sido diferente. Pero elegiste culpar al mercado y luego culparme a mí. Y esa falta de responsabilidad es tu verdadero problema, no el dinero». El sobrino se quedó sin palabras. Fue un momento de cruda honestidad que resonó en el ambiente familiar. Don Ernesto, sin buscar el conflicto, había establecido el límite final, la diferencia entre un hombre que asume su error y uno que lo evade. La cuarta gran lección que extraemos de esta historia, vital para el público al que nos dirigimos, es el concepto de legado de principios. Don Ernesto entendió que su verdadero deber no era rescatar a su sobrino una y otra vez, lo cual solo fomentaría la irresponsabilidad, sino proteger el valor de su propia palabra para las futuras generaciones, sus hijos y nietos. Él decidió convertir toda esta experiencia en una enseñanza tangible. Don Ernesto no era un hombre de grandes discursos, sino de acciones. Reunió a sus hijos para explicarles el proceso. Les mostró el documento del notario, la carta del banco y finalmente los extractos que demostraban cómo había recuperado y superado su capital gracias a la inversión con el notario.
Hijos, les dijo, ustedes ven que recuperé el dinero, pero quiero que entiendan cómo. Lo recuperé porque cuando el notario me ofreció la oportunidad, no me preguntó cuánto dinero tenía, sino quién era yo. Él confió en mí porque, ante la adversidad, honré el papel que firmé. Mi $1.000.000 me dio la herramienta para pagar, pero fue mi nombre, mi reputación, lo que me dio la oportunidad de recuperarlo y multiplicarlo. Les enseñó que la firma no es solo tinta en papel, es una extensión de la persona. Les aconsejó que leyeran cada contrato 2 veces, no para encontrar trampas, sino para entender cada obligación. Les inculcó que la riqueza real de un hombre se mide por lo que puede permitirse perder sin comprometer su honor. En ese momento, don Ernesto no solo les estaba dejando un patrimonio financiero, les estaba dejando un mapa de valores que era invaluable. Les estaba mostrando que la inversión más segura es la que se hace en la propia integridad, porque esa es la que le abre las puertas a las verdaderas oportunidades que llegan cuando se tiene experiencia y buen juicio. Este bloque establece la paz después de la tormenta y reafirma la posición de don Ernesto no solo como un hombre financieramente seguro, sino como un patriarca sabio. Pero el relato aún no está completo. En el bloque 5 profundizaremos en el consejo práctico y detallado que don Ernesto les dio a sus hijos sobre la seguridad patrimonial, revelando las 3 reglas de oro que todo hombre o mujer mayor de 50 años debe seguir para proteger sus activos de las firmas peligrosas. Además, desvelaremos la última y más sorprendente interacción con el notario, un gesto final que sella la verdadera amistad que nació de una crisis. La transición del caso de estudio a las reglas de vida es lo que nos espera, así que no se mueva, porque la información más aplicable y valiosa está por llegar. Llegamos a la fase crucial de la historia de don Ernesto, donde la experiencia se destila en sabiduría práctica. Después de haber superado la crisis, recuperado su patrimonio y sentado un precedente de integridad ante su familia, don Ernesto se dedicó a blindar su futuro y, lo más importante, el futuro de sus descendientes, con reglas inquebrantables. Este es el segmento más valioso para nuestro público, pues convierte el relato dramático en una guía de supervivencia financiera y legal. Don Ernesto, consciente de que el peligro acecha siempre en la letra pequeña y que la familia puede ser una fuente de amor y también de riesgo, formuló lo que llamó sus 3 reglas de oro para la protección patrimonial y la firma segura, un trípode que sostenía la estabilidad de su vejez. La primera regla de oro: la doctrina del capital intocable. Don Ernesto insistió a sus hijos en que aprendieran a diferenciar entre el capital de inversión, el capital de gasto y el capital intocable, o capital de reserva estratégica. El $1.000.000 que lo salvó era la prueba viva de esta regla. Les explicó que, sin importar cuán tentadora fuera la oportunidad o cuán apremiante fuera la petición de un familiar, siempre debía existir una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para liquidar un imprevisto legal o médico mayor que estuviera totalmente fuera del alcance de cualquier firma o aval. Les aconsejó: piensen en esta reserva no como una forma de ganar dinero, sino como un seguro de dignidad. Está allí para que, si el banco les toca la puerta por una deuda ajena, ustedes puedan negociar desde una posición de fuerza, como hice yo. O si una enfermedad grave aparece, no tengan que mendigar ni vender su casa a la desesperada. Este capital debe estar líquido, o en instrumentos de muy bajo riesgo y fácil acceso, nunca atado a negocios de terceros. Les subrayó que esta reserva es la que les permite decir no, sin remordimiento, porque están protegiendo su propia supervivencia. Les mostró que, aunque la deuda del sobrino fuera grande, tener liquidez le dio la ventaja de elegir cómo y cuándo pagar, evitando la humillación del embargo forzoso. La segunda regla de oro: el escudo legal de la separación y el propósito. La lección más dura que don Ernesto aprendió fue sobre la firma en documentos ajenos. Su segunda regla era terminante: nunca, bajo ninguna circunstancia, firmar como aval o garante de un negocio que no se controla totalmente. Si quieren ayudar a alguien, les dijo, háganlo con una donación clara y medida o con un préstamo documentado con condiciones de pago realistas, no como aval. Al avalar, no están prestando dinero,
están poniendo en juego su vida entera. Y lo que es más sutil, les instruyó sobre la importancia de la separación de bienes y la constitución de figuras legales de protección. Les explicó cómo, después de su crisis, consultó con el notario sobre vehículos legales, como fideicomisos o estructuras de protección patrimonial, que pudieran aislar la vivienda principal y los activos de retiro de cualquier riesgo empresarial futuro, propio o ajeno. Les recalcó que la ley, bien utilizada, es el mejor muro protector contra la mala suerte o la imprudencia de terceros. Esta regla se enfoca en la prevención activa, en ir más allá de la simple precaución y usar herramientas legales avanzadas para asegurar lo que se ha construido durante toda una vida. La tercera regla de oro, la ética de la deuda y la verdadera lealtad. Esta regla aborda el componente moral de su experiencia. Don Ernesto les explicó que la verdadera lealtad familiar no consiste en rescatar incondicionalmente al irresponsable, sino en ser honestos y establecer límites claros. El sobrino nos dio una gran lección, afirmó. Nos enseñó que la verdadera deuda no es la económica, sino la moral. Él falló no cuando el negocio fracasó, sino cuando no asumió su error y no honró el sacrificio que hice por él. Por eso, mi tercera regla es: antes de firmar cualquier cosa, pregúntense, ¿estoy dispuesto a perderlo todo por esto? Y si la respuesta es sí, que sea por una causa que valga la pena y que ustedes controlen. Y cuando alguien les deba, midan la deuda no por la cantidad, sino por la intención de pagar y la honestidad al fallar. Un hombre de honor prefiere perder dinero que perder su nombre. Don Ernesto, al transmitir estas reglas, no solo protegía sus activos, sino que aseguraba que el legado de sabiduría y prudencia se perpetuara. Esta enseñanza tuvo un impacto profundo en sus hijos, quienes comprendieron que el verdadero valor del $1.000.000 no estaba en la cifra, sino en la capacidad que les daba para ejercer la libre voluntad y proteger su paz mental. El bloque concluye con el gesto final del notario. Después de que don Ernesto recibió sus ganancias de la inversión inmobiliaria, le envió al notario un regalo, un reloj antiguo de bolsillo de gran valor sentimental para Ernesto, como muestra de gratitud. El notario, a su vez, lo llamó. Le agradeció el gesto, pero le dijo: «Don Ernesto, el valor de su amistad y su integridad es la mejor recompensa. Le devolveré el reloj, pero le haré un último favor. Hay una pequeña propiedad, un remanente del negocio, que aún debe ser liquidado. Es una inversión modesta, pero de altísimo potencial. Se la ofrezco a usted a precio de costo, como una muestra de que, para mí, su palabra vale más que cualquier reloj». Don Ernesto aceptó, invirtió una pequeña fracción de sus ganancias y, como era de esperar, esa pequeña inversión se convirtió en un activo sólido que le proporcionó una renta pasiva estable, el broche de oro a su estabilidad. El notario, al final, no solo le había ayudado a recuperar lo perdido, sino que le había cimentado el futuro. La confianza, una vez más, había generado una oportunidad que la suerte jamás podría replicar. En el bloque final, resumiremos la diferencia entre la firma ciega y la firma consciente, y cerraremos el ciclo con la reflexión definitiva sobre la herencia y el verdadero propósito del dinero. Llegamos al final de la travesía de don Ernesto, un relato que comenzó con la imprudencia de una firma y culmina con la afirmación rotunda de que la verdadera riqueza es la tranquilidad. Hemos visto cómo $1.000.000, ese capital acumulado con esfuerzo y disciplina, no sirvió para comprar lujos, sino para comprar algo infinitamente más valioso: la redención del nombre y la paz en la vejez. La historia de don Ernesto es la perfecta ilustración de la diferencia crucial entre dos tipos de firmas. Existe la firma ciega, aquella que se pone por afecto, por presión o por pereza de leer, asumiendo una responsabilidad que no se entiende. Es la firma que convierte a un hombre prudente en el eslabón débil de la cadena de otro. Y luego está la firma consciente, la que don Ernesto puso en el acuerdo de liquidación con el banco y en los documentos de inversión con el notario. Esta firma es un acto de soberanía, se pone sabiendo el riesgo, entendiendo la obligación y, sobre todo, protegiendo siempre la retaguardia con el capital intocable.
Al final, la tranquilidad de don Ernesto se cimentó en 3 pilares que todo hombre y mujer que ha superado los 50 debería adoptar. La reserva líquida es innegociable. El dinero que salva es más importante que el dinero que invierte. Tener un colchón de seguridad que cubra emergencias legales o de salud por un periodo considerable es la mejor póliza de seguro contra el miedo y la manipulación. La reputación es el mejor activo. La oportunidad de inversión que le ofreció el notario, la que le permitió recuperar y multiplicar lo perdido, no llegó por su saldo bancario, sino por la integridad demostrada al honrar una deuda que no era suya. En el círculo de los negocios serios, la palabra vale más que el capital. El legado no es solo dinero, es sabiduría. La herencia más valiosa que don Ernesto dejó a sus hijos no fue el $1.000.000, ahora considerablemente más grande, sino las 3 reglas de oro, el manual práctico para no caer en las trampas que él superó. Les enseñó que el dinero es una herramienta, pero la prudencia es el mapa que evita el desastre. El sobrino, en contraste, se hundió no por falta de oportunidades, sino por falta de carácter. Su historia nos recuerda que no importa cuántas veces la vida te ofrezca un salvavidas. Si sigues echándole la culpa al agua, terminarás ahogándote. Él perdió su reputación, su activo más valioso, y con ello perdió la llave de cualquier oportunidad futura seria. Don Ernesto, por el contrario, vivió el resto de sus años con una serenidad profunda. Pudo viajar, disfrutar de sus nietos y, sobre todo, dormir tranquilo en la casa que había construido y que, por poco, pierde. El dinero, el $1.000.000 que tanto trabajo le costó ganar, había cumplido su propósito más noble: servir como el guardián de su paz. Así, mis queridos oyentes, cerramos la historia de don Ernesto y el notario, y la lección final es clara. La próxima vez que un documento llegue a su escritorio o que un familiar le pida una firma, recuerde la advertencia solemne: cuida lo que firmas. Pero también recuerde el corolario: y cuida lo que tienes guardado, pues eso es lo que salvará tu nombre y tu dignidad cuando la firma te traicione. Inviertan en su tranquilidad, blinden su patrimonio y dejen un legado de prudencia a sus hijos. Esa es la verdadera fortuna.